Hay archivos médicos que deberían no existir, y este es uno de ellos. Un nombre, una fecha, ingreso, sin fecha de alta. Lo que encontraron dentro de ese expediente cambió todo lo que creían saber sobre ese hospital, sobre lo que pasó ahí adentro. Imagina un edificio que respira, no metafóricamente, sino de verdad, como si las paredes guardaran algo vivo dentro de ellos. Eso es lo que dicen quienes han entrado al antiguo Hospital Regional de Santa Marta, ubicado en las afueras de una ciudad que prefiere no mencionarlo en sus guías turísticas. Un edificio de 4 plantas, construido en los años 40, con ventanas alargadas que parecen ojos entrecerrados, pasillos que huelen a humedad y algo más difícil de describir, algo que no tiene nombre, pero que reconoces cuando lo sientes. El hospital cerró oficialmente en 1987, oficialmente, pero hay personas que juran haber visto luz en el tercer piso, mucho después de esa fecha. No la luz blanca de una linterna, una luz amarilla, cálida, casi como la de una habitación ocupada. La historia que vas a escuchar comenzó en 2019, cuando una archivista llamada Valeria Montero recibió una tarea que nadie más quería: digitalizar los expedientes médicos del hospital antes de que el edificio fuera demolido. 32 años de historias clínicas, miles de nombres, miles de vidas que pasaron por esas camas y salieron caminando, o no salieron. Valeria era metódica, ordenada, el tipo de persona que no cree en fantasmas, pero sí en los errores administrativos. Así que cuando empezó a trabajar, lo que hizo con la frialdad de alguien que solo ve papel: paciente, diagnóstico, fecha de ingreso, fecha de alta, siguiente. Pero entonces llegó a la carpeta número 214. El nombre estaba escrito con tinta azul, con una caligrafía más cuidadosa que las demás, casi como si quien lo escribió hubiera tomado un momento para hacerlo bien. Ernesto Vidal Salas, fecha de nacimiento 14 de marzo de 1931, fecha de ingreso 7 de noviembre de 1961, diagnóstico cuadro disoactivo severo con episodios de desorientación temporal. Valeria buscó la fecha de alta. No había ninguna. Eso que cualquiera pensaría: un error, un olvido administrativo, algo que no se registró bien. Anotó el caso, siguió adelante y esa noche no pensó más en Ernesto Vidal Salas. Pero lo más extraño no era eso. 3 días después, mientras avanzaba por otra caja de expedientes, encontró un documento de seguimiento, una nota clínica fechada con 1974, 13 años después del ingreso, y el nombre era el mismo: Ernesto Vidal Salas. El documento describía su estado como estable, su comportamiento como colaborativo, y recomendaba continuar con la medicación habitual, como si nada. Como si 13 años dentro de un hospital fuera lo más normal del mundo. Valeria volvió a la carpeta 214. La revisó completa esta vez. Había notas de 1961, de 1965, de 1970, de 1974 y de 1979. En cada una el mismo patrón: estado estable, sin alta prevista, continuar tratamiento. En cada una firma diferente, distintos médicos, distintas fechas, pero el mismo paciente año tras año, como si el tiempo no pasara para él.
La última nota clínica estaba fechada el 3 de agosto de 1987, 4 meses antes del cierre del hospital. 3 de agosto de 1987, 4 meses antes del cierre del hospital. Decía solamente esto: el paciente continúa en observación. No se recomienda el alta en este momento. Y después, nada. Valeria intentó encontrar un registro de traslado, un certificado de defunción, cualquier cosa que explicara qué pasó con Ernesto después de que el hospital cerrara. No encontró nada. Ningún hospital de la región tenía registros de haberlo recibido. No había acta de defunción, no había dirección de familiares. Era como si Ernesto Vidal Salas simplemente hubiera dejado de existir cuando el edificio cerró sus puertas, como si nunca hubiera salido. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. Valeria, que insistió, no era el tipo de persona que buscaba misterios. Hizo algo que ella misma describe como un impulso extraño. Buscó el nombre en los registros civiles y lo encontró: Ernesto Vidal Salas, nacido el 14 de marzo de 1931, con una nota al margen que le hiló bastante, sin registro de defunción hasta la fecha de consulta. La fecha de consulta era 2019. Si ese hombre seguía vivo, tendría 88 años. Pero se había ingresado en 1961 con un cuadro psiquiátrico severo y nunca dado de alta. ¿Dónde estaba? Aquí es donde la historia se divide en dos caminos, y ambos dan miedo por razones completamente distintas. El primero es el camino racional. Hay casos documentados en psiquiatría del siglo XX, especialmente en América Latina y Europa del Sur, donde pacientes con diagnóstico crónicos fueron internados de por vida sin que sus familias volvieran a reclamarlos. Una práctica silenciosa, casi invisible, que ocurrió en decenas de instituciones. Los hospitales se convertían en hogares permanentes y los pacientes en residentes perpetuos. El sistema simplemente olvidaba. Cuando esas instituciones cerraban, a veces los pacientes eran trasladados sin registro formal. A veces morían sin que nadie lo documentara correctamente. Y en algunos casos los expedientes simplemente quedaban abiertos como una herida que nadie suturó. Ese podría ser el caso de Ernesto. Pero el segundo camino es el que Valeria no puede sacudir su cabeza aunque quiera. Porque mientras digitalizaba el expediente, encontró algo más, escondido al final de la carpeta, doblado como si alguien lo hubiera metido con prisa. Una hoja que no tenía membrete oficial. No era una nota clínica, era una carta escrita con la misma caligrafía cuidadosa del nombre en la portada. Y comenzaba así: si alguien lee esto, quiero que sepa que estoy lúcido, que siempre lo estuve y que hay cosas en ese lugar que no deberían existir. La carta no estaba fechada. Valeria leyó cada palabra. Ernesto describía sus primeros años de internamiento como confuso. Sí, pero no por su mente, sino por lo que veía. Hablaba de otros pacientes que desaparecían sin que el personal lo anunciara, de habitación en el ala norte, y permanecían cerradas con llave, pero desde que de madrugada se escuchaban pasos de médicos que hacían rondas a las 3 de la mañana con expedientes que nunca mostraban a nadie, y de una cosa en particular que repetía 2 veces en la carta, como si quisiera asegurarse de que quien la leyera no lo pasara por alto. Aquí no te curan, aquí te guardan. Valeria no durmió esa noche, y la siguiente tampoco. Hay varias teorías sobre lo que pudo haber ocurrido con Ernesto Salas. La más común entre quienes conocen el caso es la institucionalización prolongada e indocumentada
no sería el primero ni el último. Hay registro en todo el mundo de personas que pasaron décadas dentro de hospitales psiquiátricos sin que nadie, ni familia ni Estado, los reclamaran. En algunos casos, los propios pacientes dejaban de querer salir. El hospital se convertía en su única realidad y el exterior en un concepto abstracto y aterrador. Otros apuntan a algo más oscuro. Algunos hospitales psiquiátricos del siglo pasado fueron usados para algo más que tratar enfermedades mentales, para silenciar, para esconder a personas que incomodaban, que sabían demasiado, que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento. Un diagnóstico psiquiátrico era, en aquella época, casi imposible de refutar. Una vez adentro, quedabas adentro. Era Ernesto uno de ellos. Y luego está la tercera teoría, la que nadie dice en voz alta, pero todos piensan. ¿Y si la carta no era un documento viejo? Valeria revisó el papel, la tinta. No era experta, pero el papel no tenía el amarillamiento propio de un documento de los años 70 o 60. Era más blanco, más reciente, como si alguien hubiera entrado al edificio antes que ella, hubiera buscado esa carpeta específica y hubiera dejado esa carta para que alguien la encontrara, para que ella la encontrara. La demolición del hospital fue pospuesta 2 veces antes de completarse. La primera vez por problemas de presupuesto, la segunda por razones que el mundo nunca explicó con claridad. Solo dijeron que necesitaban revisar el estado de las instalaciones antes de proceder. Cuando finalmente entraron, las excavadoras, los trabajadores encontraron algo en el sótano. No trascendió qué era exactamente. Una portavoz dijo que eran materiales de almacenamiento obsoletos. Nadie preguntó más, o tal vez si preguntaron y simplemente no les respondieron. El edificio ya no existe. El expediente de Ernesto Vidal Salas, sí. Valeria lo conserva en formato digital, en una carpeta de su computadora, que no ha borrado, aunque ha pensado en hacerlo varias veces. Me contó algo más antes de terminar nuestra conversación, algo que dudó en decir, que semanas después de digitalizar el expediente recibió un mensaje de texto desde un número desconocido. No decía mucho, solo 4 palabras. Encontró lo correcto. Intentó llevar el número, estaba fuera de servicio. Nunca supo quién lo envió. Ernesto Vidal Salas ingresó al Hospital Regional de Santa Marta el 7 de noviembre de 1961. Nunca fue dado de alta. No hay registros de su muerte. No hay registro de su traslado. Hay una carta con su letra que nadie sabe cuándo fue escrita. Hay un número de teléfono que ya no existe. Y hay un sótano cuyos secretos fueron demolidos sin que nadie explicara qué había en él. A veces los sistemas no olvidan a las personas por descuido. A veces las olvidan a propósito. Y la pregunta que Valeria no puede dejar de hacerse es la que quizás tú también te estás haciendo ahora mismo. No es qué le pasó a Ernesto Salas. La pregunta es, ¿cuánto más hay? ¿Cuántas carpetas sin fechas de alta siguen guardadas en cajas que nadie ha abierto todavía? ¿Cuántos nombres esperan que alguien se encuentre? Eso es todo lo que sabemos por ahora.